Crónicas Pirexianas. Libro 1. El componente humano. 3385 a 3571 AR. La diferencia entre los diseños de demonio y hombre es a menudo esa delgada línea que divide las intenciones de uno del otro. Nadie me ha demostrado ese principio mejor que Ursa. Cuando uno se ve obligado a descender al nivel de un enemigo, esa delgada línea puede ser el único camino que queda para volver a la cordura. Capítulo 1. Gata miró por una de las ventanas más cercanas en forma de lágrima, sus brazos cruzados en forma desafiante sobre el pecho mientras Barrin respondía a preguntas a un nuevo grupo de estudiantes. Cristales entintados de humo marchaban el mundo exterior de un color gris mate, una expresión física del oscuro estado de ánimo del propio Gata, mientras Barrin seguía haciéndole esperar. La lluvia salpicaba la curva superior externa de la ventana, a veces fuerte e insistente, y luego desapareciendo en una ligera llovizna. Los últimos edificios para los nuevos laboratorios de Ursa habían sido completados justo a tiempo. La estación de las tormentas había comenzado en Tolaria. Ya hemos pasado por esto antes, explicó el maestro Barrin en respuesta a una pregunta que Gata había ignorado. La voz del mago se mantuvo paciente, aunque en un vistazo, el estudiante de último año notó un endurecimiento en torno a los duros ojos verdes de Barrin, lo que advertía de un estado de ánimo oscuro. La magia no presenta un influjo directo en el desarrollo del niño. Es un procedimiento utilizado antes de la concepción, para acentuar los rasgos que el niño ya tiene y que ha heredado de sus padres naturales. Todavía estaba discutiendo el proyecto Linaje, el controvertido plan de Ursa para desarrollar un nuevo tipo de guerrero experto. Ya habían pasado 6 años desde el desarrollo de su primera generación de sujetos. Gata se encogió de hombros ante el argumento de Barry y comenzó a traquetear su pie para ilustrar su impaciencia. Igual que las ovejas con su pastor, a juzgar por Gata, los nuevos estudiantes se congregaban en torno a Barry en el frente del taller. El espacio había sido despejado y limpiado por el estudiante de último año en preparación para esta clase de orientación. Excepto por la cuna de gestación a medio construir, colocada en una esquina más adelante, era igual a todas las salas de conferencias de los edificios principales de la academia. Gata podría haber encontrado un mejor uso de su tiempo, aunque una solicitud de Barry no podía ser ignorada. Y había algo que decir en busca de cualquier reconocimiento por parte del administrador principal de la academia. El estudiante graduado mantuvo su silencio y su lugar, ocupando el mismo mediante el estudio de los recién llegados a Tolaria. El grupo era algo menos de una docena completa. Sus ojos ardían brillantemente con interés a lo largo de la gira de los nuevos laboratorios y la información impartida por el mago experto. Muchos de ellos aspiraban a ser el próximo prodigio, algo así como el siguiente Teferi o Joira, o como Gata mismo. En la Academia de la Isla se esperaban tales visiones de grandeza personal, incluso se las animaba si uno tenía el talento. Sin embargo, algunos estudiantes caían fuera de ese carácter general. Miraron a su alrededor, preocupados y nerviosos. Gata etiquetó a estos de inmediato como el siguiente conjunto de manos capaces. Trabajarían en los principales proyectos, incluso en el propio legado, pero siempre bajo la exacta dirección de otros. Herramientas en las manos de maestros como Barry y Raine, y algún día, pronto, él mismo. Uno de los estudiantes levantó una mano nerviosa. Era tan delgado como una cuerda, con el pelo de color rubio y una nariz que luchaba y derrotaba al resto de su cara por un poco de atención. Los planos para estos Metatron, de los que hemos escuchado discutir en los pasillos y salas de conferencias. Simulacros de ofrecer vida verdadera a través de mana concentrado, desarrollo forzado, probablemente a través de patrones superpuestos clonados de procedores deseados. Una raza esclava
Valiente, pensó Gata inmediatamente, dándole crédito al joven estudiante por llamar la atención de Barren sobre la moralidad de los nuevos planes de Ursa. Un comienzo fuerte. Una suposición casi brillante, pero en última instancia, tonta. El estudiante graduado volvió a mirar a través de la ventana, vislumbrando una ligera reflexión de su propio rostro en el cristal entintado, y por supuesto, no pudiendo hacer caso omiso a los tatuajes triangulares que decoraban su frente. Era un honor discutible recibir un conjunto artificial de los 3 picos de la viuda de Keldon. Las marcas fueron colocadas en toda su familia después de que su padre hubiera servido como enlace militar a una hueste Keldon contratada para luchar para Vigilia. Volvió su atención hacia el grupo de nuevos estudiantes. Gata miró al valiente inquisidor que había abordado a Barry. El joven estudiante se había fijado demasiado en los métodos, pero no en el potencial. La ascendería a poco. Ursa Walker apoyaba el plan, y por lo tanto sucedería. La verdadera cuestión ahora, a la manera de pensar de Gata, era preguntar quién sería el líder, y así ser reconocido por los cancilleres para ser promocionado a la condición de tutor. Todo lo demás era una pérdida de tiempo para un estudiante. Barren, sin embargo, parecía capaz de sumergirse para siempre en un pozo de paciencia cuando se trataba de los estudiantes nuevos. Timain, ¿no es así? Estamos hablando del proyecto Linaje, tratando con generaciones humanas. Estos Metatran por los que usted pregunta son, como usted ha dicho, simulacros. Aún así, no voy a estar en desacuerdo con la idea de que estamos planteando nuevas cuestiones filosóficas en la academia. Todos ustedes ya han tenido sus primeras clases en fisiología y psicología pirexiana, por lo que tienen una idea de lo que nos estamos enfrentando. Vamos a necesitar a los Metatran para que luchen con ellos, y no van a ser esclavos. Gata, ¿cuál es el segundo criterio de la psicología Metatran? Atrapado en medio de su reflexión personal, Gata se sobresaltó. Un sofocante rubor corrió desde la parte posterior de su cuello a lo largo del cuero cabelludo. Un desconcierto que duró 3 segundos. Tragó saliva para alejar la resequedad que la breve vergüenza había traído a su boca. Ahora, los ojos estaban clavados en él, y se las arregló para parecer a la vez contemplativo y estudioso mientras se giraba hacia la asamblea. A Gata no le importó la audiencia. Restringir sus funciones mentales a las áreas de la supervivencia personal y capacidad militar. Recitó textualmente el tratado de Ursa, añadiendo su propio toque dramático a la cita. Con un concepto limitado del yo y la sociedad. Pasó un dedo a lo largo de su mandíbula. Luego suavizó un pliegue a lo largo del frente de sus túnicas blancas. En realidad son una clase de golems. Asintiendo con aprobación a la conclusión de Gata, la mirada fija de Barrin todavía transmitía una medida de advertencia al estudiante graduado que debería prestar más atención. Como cualquier artefacto, los Metatran obedecerán sus instrucciones programadas. Como el viento ligero, son instrumentos de nuestra defensa. Nadie planteó otra pregunta, aunque los gestos cambiantes de varios estudiantes, Timain entre ellos, sugirieron que el tema no había sido respondido para su completa satisfacción. Barren aprovechó la oportunidad para terminar la sesión. Con una mano tironeó de la capa de oro de su túnica aplanándole y con la otra indicó hacia la puerta del taller. Eso es todo por hoy. Regresen a sus clases regulares. Ellos se movieron hacia la puerta. Gata, usted quédese, por favor. Cuando los estudiantes salieron, Gata atrapó miradas mezcladas de curiosidad, admiración y celos de los nuevos estudiantes. Esas miradas le proporcionaron cierta fuerza. Tales expresiones significaban que su nombre era conocido como él quería. Solo Timain no le ofreció nada en absoluto, mirando por encima con una simple expresión de franca evaluación, como si sopesara a Gata con el solo hecho de observarlo. Gata le devolvió una sonrisa con los labios apretados y en forma desafiante. ¿Qué piensas? Preguntó Barren cuando la sala quedó despejada salvo por Gata y había cerrado la puerta. Era una pregunta con un propósito vago que pretendía obtener más que una información básica. También servía para saber cómo pensaba Gata. Al estudiante no le importó.
confiado en su propia capacidad. Una elocuente manera de decir que el fin justifica los medios, Dijo apoderándose de inmediato del trama anterior en el que había tenido una parte. La mayoría de ellos todavía están tratando de desentrañar el argumento. Los indicios de una sonrisa tironearon de las comisuras de la boca de Barry, aunque no necesariamente una de ánimo o de humor. ¿Crees que tú ves con más claridad que ellos? Hubo indicios de aprobación o desaprobación en su voz. En lugar de responder, Gata se acercó de la cuna de gestación a medio terminar. Uno de los nuevos diseños modulares que Ursa había pedido. Su estructura en forma de trineo sería capaz de apoyar el pleno crecimiento del soldado Metatran creado en su interior. Esos y los artífices resolvían la mayoría de los problemas del dispositivo. He leído los informes de la academia. Respondió finalmente, perspicaz. Alargó la mano para colocarla sobre la carcasa metálica manchada, notando un toque de aceite en la superficie. Ser capaz de tocar una cosa siempre la hacía parecer más real. Aún tengo que encontrar un proyecto que no haya avanzado hasta el punto que se considere finalizado. Una forma educada de decir que los argumentos carecían de sentido en esta última etapa. Barry asintió con la cabeza y luego se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla. ¿Vienes? Gata siguió rápidamente los pasos del mago experto. Tus logros no han pasado desapercibidos. Dijo mientras caminaban por un largo pasillo y pasaban puertas que daban a otros talleres. Los laboratorios todavía olían a nuevas construcciones, madera pulida y pintura fresca. Puedes estar seguro de eso. Sin embargo, dejando a un lado la autopromoción, has sobresalido en tus estudios de magia y tu talento natural para el artificio también es impresionante. Sacó una llave desde el interior de los pliegues de sus ropas y lo utilizó para abrir una puerta al final del pasillo. Ese nuevo taller había sido modificado y equipado para su uso inmediato. Archiveros con cajones de metal azul habían sido montados en una pared. Mesas de metal estaban posicionadas en el centro de la habitación con bandejas e instrumentos, algunos, obviamente, de naturaleza mágica, pero la mayoría de artificio puro, dispuestos en la parte superior de la misma. La habitación estaba bien iluminada y limpia, pero hacía mucho frío. Su aliento formó una nube delante de ellos. Gata se estremeció involuntariamente con una mano apretando la parte delantera de su túnica azul, tratando de envolverla más apretadamente contra su piel. Barney cerró la puerta detrás de ellos y le puso llave. Le dio a Gata otra mirada franca de evaluación y un inquietante recuerdo del anterior gesto realizado a Timei. El estudiante se enfadó un poco bajo el escrutinio, sintiéndose por primera vez un poco incómodo. Por último, Barry le otorgó un reconocimiento a regañadientes. Voy a agregar algo más a tus tareas, Dijo moviéndose hacia el archivero. El mago experto capturó uno de los cajones y a continuación arrojó todo su peso hacia afuera, como si para tirar de él hiciera falta una gran fuerza. Gata absorbió el aliento congelado y lo sostuvo. Descansando en el cajón en una larga placa de metal, había un humanoide de piel azul, de altura impresionante y cráneo alargado. Tenía oscuros glifos de color azul. Cifras mágicas, tal vez, decoraban el cuerpo desnudo, recordándole a Gata sus propios tatuajes. Vio una elegancia en la criatura asexuada, delgada y musculosa. El mago experto no necesitó decirle a Gata que estaba viendo su primer Metatran. Parte de los nuevos laboratorios de Ursa estaban obviamente funcionales. Miró a Barney y encontró que el anciano le estaba mirando fríamente. ¿Qué piensas? Volvió a preguntar el mago. ¿Qué pensaba? Gata reconoció de inmediato que había logrado el siguiente paso en su educación allí en Tolaria. Estaba siendo confiado con una nueva responsabilidad. Su próximo freno vendría de su propia ingenuidad, su habilidad para hacer que las cosas sucedan. Gata dejó escapar el aliento y sonrió. ¿Por dónde empiezo? Rainy se inclinó más hacia adelante a lo largo de la lente para inspeccionar en busca de fallos. Alta y esbelta, casi llegaba hasta el centro del dispositivo de 1,5 metros de radio. Los músculos a lo largo de la parte posterior de sus piernas se apretaron y se estremecieron.
sosteniéndola para impedir que rompiera el delicado dispositivo. Unas bandas de seda le ataban hacia atrás las amplias mangas de su flotante túnica para prevenir incluso su suave roce contra la superficie de la lente. Sin atreverse a respirar, cuidando de no empañar la zona sobre la que estaba trabajando, continuó su búsqueda. El tinte de zafiro en el material reflejaba en parte su propia imagen, haciendo la detección de algún defecto más difícil, como si hubiera sido un cristal apoyado sobre un patrón deliberado. Estudió su propio cabello de color negro azabache, su afinada nariz y sus largas y delgadas cejas en la reflexión. Allí, cerca de la única curvatura de su pelo que se metía en el frente de su oreja, había una marca en la lente que de otro modo hubiera sido una perfecta reflexión. Giró la lupa especial que un estudiante había creado para que ella utilizara dentro de su campo de visión. El vidrio se recostaba confortablemente en su antebrazo y se movía en un flexible brazo telescópico. Era lo suficientemente ligero como para ser casi ignorado y dejar sus dos manos libres en caso de ser necesario. Ella no podía estar segura de si Gata había puesto un toque de magia en el vidrio o no, pero este cortaba la luz y le permitía centrarse en el objeto más minuciosamente. Ahora este le mostraba el defecto en la lente con gran detalle, una gran irregularidad en la estructura reticular. Arruinado. Se enderezó con cautela, todavía manejando las lentes con extremo cuidado. Representaba mucho trabajo para calificarlo de algo menos. Karn se adelantó, la gigantesca estructura del golem de plata convirtiendo a Raine en una enana. Él había estado esperando en silencio contra la pared durante 3 horas. ¿Otra vez la red cristalina?, preguntó, su voz suave y profunda. Raine sonrió, reconociendo su intento de regular la cortesía ahora que ella se había retirado de su estudio. Sí, Karn. Más de 500 horas de estudio en total, arruinadas por un defecto microscópico. Se giró y le dio la espalda al artefacto defectuoso. No había manera de perfeccionarlo. Ponlo en la estantería, por favor. Usa deseará inspeccionarlo por sí mismo, aunque sé que el defecto es demasiado grande. Una erudita del artificio en la academia, Raine normalmente ostentaba la suficiente autoridad en tales proyectos para tomar sus propias decisiones, pero nunca cuando se trataba de asuntos de Ursa. El caminante siempre comprobaba doblemente su trabajo cuando se trataba de sus propios proyectos. Con un cuidado delicado ocultando su gran fuerza, Karn utilizó un enorme tenedor con ranuras para capturar la lente de forma segura por los bordes en lugar de su superficie. La sopesó, giró y metió cuidadosamente en un estante junto a otras 2 que también habían fallado en cumplir las normas. Raine ya se había mudado a una nueva actividad. En su cuarto privado siempre había por lo menos 3 proyectos en marcha diferentes, sin contar el trabajo de los estudiantes que tenía que revisar para medir y seguir su progresión. La habitación olía a cuero y metal aceitoso. Las estanterías estaban llenas de herramientas y piezas, aunque en verdad el desorden era en realidad un sistema complicado pero bien ordenado de fácil acceso, establecido por la probabilidad de uso. La mayoría de los residentes de la academia fallaba en comprender el concepto. Algunos de sus mejores estudiantes habían adoptado el sistema. También era la única vez que ella había creído haber impresionado a Ursa, el caminante de planos. En una de sus visitas, después de su asignación a un artefacto del legado, había entrado y, de hecho, había dicho: Muy bonito. en referencia a la disposición. Él nunca había tocado un instrumento, pero 4 de sus ayudantes habían sido enviados ese día para estudiar el diseño del lugar. En una mesa, Raine rebuscó en un mecanismo nuevo construido a partir de metal Tran. El metal vivo seguía creciendo, uniendo articulaciones y engranajes, aunque no perfectamente equilibrados para la expansión. Colocó la lupa de nuevo en su línea de visión, mirando a través de ella mientras trabajaba en las fluidas y complejas piezas. Detrás de ella, Karn terminó de mover las lentes y luego volvió a su paciente vigilia. Barrin va a llegar tarde otra vez. ¿No lo hará? ¿Lo hará? No lo sé, señora Raine. Raine dejó de trabajar y miró hacia el hombre de plata. Con un movimiento leve en sus hombros, sin duda un rasgo aprendido, Karn se explicó más detalladamente.
No me comunicó tal cosa a mí, pero parecía muy comprometido en el estudio de los recientes logros de Gata. Gata era uno de los mejores alumnos de Barry. Pero eso es también una maldición. Primero fue Teferi y Yoira y ahora Gata. ¿Por qué los más brillantes siempre traen consigo tantos problemas? ¿Qué hizo esta vez? Hubo un incidente en los laboratorios, algo que ver con la mejora de ciertos rasgos de los Metatran. Gata experimentó con la matriz de eugenesia sin el permiso de Ursa o Barry. Los hechos salieron a la luz, pero el resultado fue confuso. Raine negó con la cabeza, tanto por el problema que rodeaba la falta de precaución de Gata, como por el problema que presentaba el dispositivo mecánico. Todo se basa en los detalles, pensó en relación a ambos problemas. Hubiera sido bueno si ella hubiera sabido cuál era el definitivo propósito del dispositivo, pero Ursa la había dejado en la oscuridad. Parte del legado, tal vez, u otro refinamiento de los laboratorios Metatran. Raine se sentía frustrada por trabajar de esa forma. Sin embargo, se imaginó, sería más frustrante cargar con los problemas de Barry. Car, tráeme una silla, por favor. Será otra noche desvelada. La conversación se desvaneció mientras trabajaba más en el delicado artefacto. ¿Qué más se podía decir? Ambos sabían que Ursa a veces era muy exigente. Barry le seguía porque creía en Ursa, en la visión del caminante de la defensa de Dominaria. La visión de Raine era más limitada a su propio trabajo, la creación y mantenimiento del artificio. En cuestiones de mayor escala, ella confiaba en el juicio de Barry. Si el mago maestro pensaba que su presencia en otros lugares era lo suficientemente importante como para permanecer alejado, entonces ella no podía hacer nada menos que seguir trabajando así. La bóveda yacía en el corazón de los laboratorios de Ursa, una sala con una cúpula de proporciones titánicas dedicada a la creación y completa gestación de los guerreros Metatran. Los grandes arcos que reforzaban los muros inferiores permitían una clara visión de casi 9 metros de distancia. Globos encantados fijados en las paredes llenaban la cavernosa sala con una suave luz. Notoriamente ausentes eran las cunas de gestación. Barry le había ordenado a Gata y otros que eliminaran los dispositivos antes de que los estudiantes de Raine fueran traídos para colocar una nueva lente en uno de los mecanismos. El mago dudó de que tal precaución hubiera sido realmente necesaria. La mayoría de los estudiantes sabían que los laboratorios ya estaban funcionando hasta cierto punto, pero las órdenes de Ursa siguieron en pie. Los estudiantes trabajaron por encima del suelo sobre un andamio situado junto a un pilar grande. Los más jóvenes estabilizaban las plataformas o alcanzaban las herramientas cuando se las pedían los estudiantes graduados. Las voces y los sonidos de la obra hicieron eco en toda la bóveda. Raine se destacaba en el medio de la habitación, con las manos metidas en las mangas de su túnica, supervisando a sus estudiantes con un ojo crítico que no se perdía de nada. Barry aún no se le había acercado. Un guiño más temprano y una breve sonrisa le dijo que ella sabía de su presencia. Ahora él esperaba alguna señal de que su presencia ya no fuera necesaria en el trabajo en progreso. Como lo hubiera hecho con cualquier erudito de la academia, Barry le permitía su plena autoridad sobre la zona en la que ella trabajaba. Además, el mago experto necesitaba de unos minutos más para reunir algo de valor. Pronto los estudiantes terminaron su tarea y sellaron el pilar donde se había colocado la lente. Raine esperó a que los estudiantes desmontaran el andamio y comenzaran a llevarse las herramientas y los equipos de la bóveda. Luego se volvió hacia Barry y le premió con una cálida y amplia sonrisa por su paciencia. Barry sintió sus piernas debilitarse, pero se las arregló para caminar hacia adelante. Como siempre, fue golpeado por su delicada belleza, su piel de porcelana y su delgada figura, la cual no era la imagen habitual de un artífice. Hola, querido, dijo extendiendo la mano para aceptar su abrazo. Él la envolvió en sus brazos, ajeno durante un segundo a los estudiantes más cercanos. Saludos. ¿Hay noticias?
Gata ha completado las últimas pruebas y Ursa está menos que feliz con los resultados. Todos los indicios apuntan hacia unas 40 generaciones, dijo, con el fin de desarrollar el heredero del legado. No estamos seguros hasta ahora cuántos sujetos podremos crear en los entornos de tiempo rápido, pero las quebradas de flujos de tiempo de la isla seguramente nos ayudarán. Por supuesto, nadie sabe cómo es que Ursa ha calculado esto. Los números no mienten, dijo simplemente. Varrin captó la implicación. Los números no mienten, pero Ursa lo podría hacer. El mago experto alejó ese pensamiento perturbador de su mente. Habría un tiempo y un lugar para esa discusión, pero el caminante que había fundado la Academia Tolariana no era el tema por el que Varrin había venido a hablar. Mis nuevos cuarteles en el área de tiempo lento están completos. Lo suficientemente completos para que pueda establecer mi residencia. La posibilidad había sido considerada unos años atrás, y se habían hecho los preparativos en caso de que hiciera falta una gran instalación en la zona de paso de tiempo extremadamente lento. El legado, en especial el proyecto Linaje, requería de un supervisor que no fuera Ursa, uno cuya presencia se considerara más confiable. Beber de las aguas lentas de la isla, la fuente proverbial de la juventud, retrasaba el envejecimiento, pero 40 generaciones demandaban medidas más extremas. Las anomalías temporales de la isla ofrecieron la solución. Algunos de los mejores y más brillantes serían trasladados a las zonas de tiempo lento. Aquellos que se encargarían de coordinar los diversos proyectos y mantendrían el legado en el centro de la atención por siglos. Varrin sería el primero entre ellos. Vivirían en aquel lugar durante 1200 años en relación al resto de Dominaria. Pero solo serían 30 años más o menos para la persona en su interior. Ya les he ordenado a mis asistentes que empiecen a mover mis oficinas y laboratorios. Raine dio un paso atrás, doblando los brazos protectoramente sobre su cuerpo. Tan pronto, dijo abrazándose con fuerza. Miró hacia arriba, al parecer dispuesta a decir algo, pero luego negó con la cabeza. ¿entonces este es un adiós? Eso depende de ti. A él le preocupó la idea de vivir una vida tan extensa y aislada en tiempo lento. Le preocupó aún más cuando se dio cuenta que esa medida podría apartarlo de Raine para siempre. Fue ese pensamiento, más que nada, que le había llevado a determinar lo que dijo. Tú podrías venir conmigo. Yo podría... Sí, me gustaría que tú... Te estoy pidiendo que me acompañes. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Ahora Varrin sintió un sudor frío surgiendo en su frente. Raine le devolvió la mirada, como si no comprendiera lo que le había pedido. Sintió varios largos latidos del corazón marcando los segundos. Entonces no hay nada más que decir. Por supuesto que lo haré. ¿Sí? Preguntó Varrin, maravillado por la aceptación de Raine. Se ruborizó súbitamente en un placentero estado de shock. Luego sonrió y acercó a Raine para demostrarle su afecto. Se abrazaron mutuamente, y Varrin se sintió afortunado de haber encontrado una persona para compartir su vida. Fue un buen presagio. Tal vez, seguramente, era buena fortuna que Varrin no estuviera dispuesto a olvidarse de sus otras preocupaciones. Se sintió inmortal de una manera que la vida de tiempo lento nunca le podría proporcionar.